Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 4. Clase 69. Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de bendecir a Dios. Es sumamente importante entender por qué la Escritura dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa es bendecir a Dios y otra cosa muy diferente es bendecir al Padre Celestial. El apóstol Pablo tenía mucha revelación acerca del reino y en consecuencia, en este versículo se expresa de esa manera para que los creyentes profundicen en esta verdad tan importante respecto al que está sentado en el trono del universo para que lo hagan feliz. Al bendecir a Dios, se le da acceso para que tome el control y obre sobre la totalidad de los espíritus que hay dentro de los cuerpos de los hombres, en su propia insuflación para que trate con ellos individualmente. Es una bendición generalizada que habilita a Dios para vincularse con los espíritus humanos de manera personal, sin importar con la esencia que se estén manifestando actualmente. Cuando un creyente bendice a Dios, desata un movimiento espiritual de luz sobre la esencia del que está sentado en el trono, que afecta favorablemente tanto a los creyentes como a los espíritus de las almas inconversas. La bendición sobre Dios incluye tanto a los buenos como a los malos, que a pesar que obran de manera incorrecta, tienen dentro la insuflación que Dios quiere salvar a través de su Hijo Jesucristo. Bendecir o maldecir. Por ejemplo, cuando un creyente bendice a Dios sobre un grupo de personas y dice: bendigo a Dios en la iglesia de Montevideo. Eso es soltar una manifestación de luz, una declaración de fe, para activar la acción de Dios sobre todos aquellos que se congregan en todas las iglesias de Montevideo, sean buenos o malos, justos o injustos. Después, es un tema que solo le incumbe a Dios, cómo va a proceder en su relación individual con ellos. Él decidirá a quién prosperar o desechar espiritualmente respecto a la respuesta que reciba de cada uno de ellos. Pero haciendo esa declaración, se le brinda alegría a Dios, porque se le da acceso para que pueda actuar también sobre los malvados. Y si ellos le corresponden favorablemente a su trato, reconocen a Jesús como el Salvador y practican las enseñanzas del Evangelio, existe la posibilidad de que cambien y lo dejen de atormentar con sus malas obras. En consecuencia, los hijos de Dios tienen la responsabilidad de bendecir constantemente para tener a Dios trabajando siempre en favor para que las personas, por la fe, se trasladen de las tinieblas al reino de luz. Cuando un creyente bendice a otra persona, le prepara el camino a Dios para que se conecte directamente con ella y a través de diferentes situaciones haga que le llegue el Evangelio. Si entiende el mensaje de salvación y acepta a Jesucristo, tendrá la posibilidad de convertirse en un hijo de Dios. Sin embargo, cuando un hombre maldice a otro, lo que está haciendo es cerrarle la conexión con Dios para que no pueda actuar sobre su vida. Por lo tanto, hace todo lo contrario. Lo está entregando a la soberanía del diablo. Esto implica dar participación al reino de las tinieblas para que actúe en la esencia del que está sentado en el trono y le provoque sufrimiento. Todo se trata de Dios, así que todo lo que sucede en la vida de los hombres se lo están haciendo sentir a Dios. El que sufre, lo hace sufrir a Él, y el que se regocija, lo hace regocijar a Él. Con las palabras que declaran, todos los seres angélicos y humanos están movilizando su esencia. Dependiendo de lo que digan, puede ser para bien o para mal. Algunos hablan para que los espíritus conozcan a Jesús y se vinculen íntimamente con Dios y puedan ser tratados por el Evangelio, y otros hablan para que acontezca lo contrario, que pierdan completamente la relación y el diablo sea quien los gobierne. Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras
serás justificado, y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesús es el prototipo de los que buscan la salvación. Mientras estuvo en la tierra, advirtió a los hombres acerca del cuidado que deben tener con las palabras que pronuncian, ya que con ellas provocan un movimiento espiritual en la existencia de Dios que puede afectarle para bien o para mal. En consecuencia, todos aquellos que con sus palabras lo hicieron proceder de manera negativa, dolorosa o malvada, tendrán que dar cuentas en el día del juicio. Los hombres entran al cielo o son lanzados al lago de fuego, según cómo afecten con sus palabras al que está sentado en el trono, actualmente irreconocible por dicha cuestión. Las maldiciones no llegan a todos. Evidentemente, aunque haya personas que declaran maldiciones, ellas hacen efecto en aquellos que no tienen una buena relación con Dios y, en consecuencia, carecen de una protección espiritual. Sin embargo, un creyente que mantiene una íntima relación con su Padre Celestial está protegido por la cobertura divina. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es de suma importancia que el creyente medite profundamente en la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo con las revelaciones dadas por el Espíritu Santo. El que tiene conocimiento de lo que acontece en el trono de los tronos está constantemente bendiciendo, incluso a aquellos que lo maldicen, para que Dios pueda obrar en sus vidas y tengan la posibilidad de recapacitar y convertirse al Evangelio. El creyente que bendice a sus hermanos y al prójimo sin ninguna distinción está bendiciendo a Dios, porque mora en cada uno de ellos, aún en los inconversos, porque todo se trata de Dios. Cuando otro lo maldice, provoca el efecto contrario, inactiva al que está sentado en el trono para que obre de manera mala o injusta, y por lo tanto le está causando sufrimiento. Santiago, capítulo 3, versículos 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Veneno mortal. La Biblia dice en la carta de Santiago que ningún hombre puede domar la lengua, y se utiliza esa expresión porque mientras no aceptan a Jesucristo como el Salvador y reciben el Espíritu Santo, todos están bajo el gobierno del reino de las tinieblas, y por ese motivo el diablo los utiliza para hacer daño, porque su lengua está llena de veneno mortal. La obra de las tinieblas está momentáneamente en este mundo para robar, matar y destruir las conexiones entre Dios y los hombres y las bendiciones que les quiere brindar. El diablo disfruta cuando un hombre deja que de su boca salga veneno mortal, haciendo que parte de la esencia de Dios continúe bajo maldición. Luego, Santiago esclarece aún más la grave situación de que un hombre hable y de su boca salga veneno mortal. En su llamado de atención, lo amplía y se refiere especialmente a los hermanos de la iglesia que no velan ni oran, y el diablo los utiliza como si fueran hombres comunes. Santiago continúa diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Dios. Él tenía la misma revelación que el apóstol Pablo, y que deberían tener todos los hijos de Dios. Quien maldice a un hombre le está declarando una maldición a Dios, porque ese hombre existe y vive porque Dios mora dentro de su ser. Entonces, su descarga de malicia afecta al que está sentado en el trono de los tronos, actualmente irreconocible por esta causa. En consecuencia, los verdaderos hijos de Dios hablan para su regocijo, y los hijos del diablo y los creyentes sin meditación o falsos para causarle tormento.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Santiago prosigue diciendo, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Con esta declaración les exhorta a que tienen que definirse, y para entender esto con profundidad espiritual, tienen que meditar en el primer mandamiento de todos, que dice, el Señor es uno solo, para que reciban luz divina y comprendan definitivamente que todo se trata de Dios, y quien desea amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, no puede tener un doble lenguaje. Preocupado por la situación, Santiago les continúa dando ejemplos a sus hermanos para que entiendan la gravedad de sus comportamientos. Para ello, les hace algunas preguntas para las que, antes de responder, tendrán que pensar y analizar, con la finalidad de que entiendan la gravedad de expresarse con un doble lenguaje. Santiago, capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Una misma abertura, dos aguas diferentes. Y les pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es imposible. De ninguna manera una fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga de forma pura. La única alternativa posible es que salgan mezcladas, lo que sería una descomposición asquerosa. Si el creyente que realmente estaba maldiciendo desea amar a Dios de corazón y entiende el mensaje de Santiago, tendrá una crisis muy dolorosa y se arrepentirá amargamente, porque lo único que hizo durante su tiempo de conversión con sus palabras fue causarle sufrimiento al que está sentado en el trono. Nunca se ha expresado como un verdadero hijo de Dios. Su vida como creyente es asquerosa y sumamente contaminante para el cuerpo de Cristo, y esto no debe ser así. Parece que el dolor de Santiago por el comportamiento de estos hermanos es grande, ya que sigue dándoles ejemplos para que recapaciten y cambien su manera de proceder. La primera pregunta está relacionada con lo que sale del corazón. Cuando las palabras son maldicientes, la situación del hermano es grave, porque, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo, lo tiene entristecido o apagado, y corre el peligro de que lo abandone definitivamente. Por eso les dice, no puede ser así. Santiago, capítulo 3, versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una nueva pregunta para reflexionar. Santiago les hace otra pregunta reflexiva para que vuelvan a pensar y analizar antes de responder. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La pregunta está cargada de dolor y angustia por el mal lenguaje que tienen algunos de sus hermanos, alejados del conocimiento básico de los requisitos para los integrantes de la familia celestial. Es imposible que una higuera produzca aceitunas o que la vid de higos, porque Dios estableció que cada semilla produjera frutos según la esencia que le puso dentro. El Señor Jesús, en la parábola del sembrador, comparó su palabra con semillas. Esto significa que tiene una esencia dentro que solo puede dar frutos acordes a las características de su reino. Si la esencia de la semilla de Dios dictamina bendecir, entonces es imposible que alguien que dice ser su hijo declare una maldición. Si esas palabras están en su vocabulario, significa que todavía tienen dentro las semillas del diablo, y por ese motivo, Santiago está sufriendo y quiere que entiendan para que salgan del engaño del enemigo. ¿Cuánto daño mortal le causa al reino de Dios un creyente que maldice? Es un obstáculo en el crecimiento espiritual de la iglesia. La higuera se caracteriza por exudar una leche blanca al cortar una hoja o una rama. Esta sustancia es espesa y algo pegajosa
y se puede observar claramente cuando se corta el tallo del fruto o una hoja. En consecuencia, en este pasaje, la higuera representa a los creyentes espiritualmente inmaduros, que son como niños que continúan bebiendo leche y por eso actúan como tales, cuando ya debería consumir alimentos sólidos. Las aceitunas, por el contrario, representan a los creyentes maduros que han recibido el Espíritu Santo y han meditado en su palabra de Dios y saben cómo agradar al Padre Celestial. En consecuencia, nunca se los va a escuchar decir una maldición. Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En consecuencia, continuando con la expresión, Santiago agrega, ¿y la vid puede producir higos? La vid representa al Señor Jesús, que se deja tratar por su Padre Celestial y cumple perfectamente su voluntad. Como dice la parábola, mi Padre es el labrador. Es decir, ningún creyente que esté unido a Jesús y tenga una espiritualidad tan elevada puede dar higos, frutos de niños, que lo único que hacen es causarle dolor al Padre Celestial. A través de la enseñanza, Santiago les quiere hacer entender a sus hermanos que deberían obrar como los pámpanos en la vid y dar frutos agradables al Padre, pero actúan como higos, como niños inmaduros, maldiciendo con sus bocas y causándole dolor al que está sentado en el trono. Y para concluir, vuelve a tomar el ejemplo de la fuente y les dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, haciendo referencia a que de la boca del creyente no pueden salir la palabra de Dios y también las demás correspondientes al lenguaje del diablo, porque en ese caso su salvación está en riesgo. Ejemplo del agua que sale del grifo. Quienes tienen en sus casas agua que les provee del Estado o una empresa privada, cuando se van a cepillar los dientes o a ducharse, abren el grifo para que el agua comience a correr y así poder lavarse. Pero en ocasiones, al abrir el grifo o durante el baño o la cepillada de dientes, el agua comienza a salir sucia y marrón y se nota que está contaminada. Si esto sucede antes de comenzar a lavarse, ¿quién se cepilla los dientes o se pone debajo de la ducha? Creo que nadie, porque quien desea que su cuerpo entre en contacto con esa agua contaminada, ya que quedaría más sucio de lo que está. Y si cuando abren el grifo sale limpia, pero luego repentinamente comienza a correr el agua sucia, seguramente dejarán de inmediato de cepillarse o saldrán de debajo de la ducha hasta que vuelva a su estado natural y salga totalmente limpia, porque no quieren contaminarse con la suciedad. Lo que Santiago enseña no se limita a las palabras que declaran maldición, sino que debe aplicarse a absolutamente todas las palabras que pronuncian los creyentes. Deben evaluarse con el lenguaje del Evangelio, si son dignas de ser pronunciadas por una lengua santa. En consecuencia, el Hijo de Dios no progresa, no avanza espiritualmente y sufre debido al doble discurso que sale de su boca. Vive una vida evangélica contaminada, lastimando constantemente al que está sentado en el trono.